estos gigantes que se han levantado. Hoy en el nombre de Jesús echamos fuera, Señor, todo esto, bendito Dios, todo aquello, Señor, que a ti no te agradan. En el nombre de Jesús, hoy lo echamos fuera y renunciamos, bendito Jesús. Gracias, Señor eterno, por tu misericordia y por tu bondad. Y hoy te vengo agradeciendo, Señor, y pidiéndote que hoy derrames en este lugar, Señor Jesús, un espíritu, Padre Santo, un espíritu profético sobre cada uno de nosotros. Trae hoy la libertad, Padre bendito, sobre tus hijos, sobre tus hijas, y que en el nombre de Jesús hoy sean llenos estas vasijas de tu aceite, de tu gozo, Señor, de tu vino. En el nombre de Jesús hoy clamo, Señor Jesús, que en mi vida, Señor, descienda una unción magistral, pastoral, profética, apostólica y evangelística, Señor, sobre mí, bendito Jesús. Que hoy descienda, Padre Santo, tu palabra, Señor, porque hoy renuncio a toda palabra humana, a toda palabra de hombre. En el nombre de Jesús toma hoy autoridad sobre los ambientes y disipa todo ambiente contrario, Padre glorioso. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, hoy pues tenemos la continuación de la continuación, dijeron por ahí, ¿verdad? Fíjense, amados hermanos, que hoy tenemos pues un tema bastante interesante y se titula Jesús el profeta. Ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero hoy estamos hablando de la segunda parte, y esto es ya concerniente al ministerio del Señor Jesús. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, recordarán que la semana pasada hablábamos cómo es que el Señor iba a ser, o quién iba a ser, ¿verdad? Entonces, es interesante ver, porque se nos presenta a Moisés una figura sumamente extraordinaria, sumamente grande, por decirlo así. Y ese fue, ahí sí que, de cierta manera, el prototipo, digámoslo así, acerca del Señor Jesucristo. Cuando vemos la vida de Moisés, vemos a un hombre extraordinario, un hombre que, bien dice la Escritura, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, decía que Moisés era un hombre poderoso en hechos y en palabras, dice. Entonces, esto a mí en lo personal me llama muchísimo la atención, porque esta parte cuando dice un hombre poderoso en hechos y en palabras, es decir, que tenía sus obras eran poderosas y sus palabras, creo yo que eran con autoridad, eran pues tal vez no severas, pero tenían una presencia al momento de que decía algo. Entonces, cuando sucede esto, amados hermanos, en Moisés, ¿verdad? Vemos el reflejo de ello, de Moisés, en cuanto a las cosas que él estaba haciendo en Egipto, ¿verdad? Recordarán que el Señor permitió que Moisés sacara ¿cómo se llama esto? Al pueblo de Israel con brazo fuerte y mano extendida, dice, o sea, fue algo poderoso. Recordarán que eso fue lo que vimos más o menos la semana pasada, así a grandes rasgos. Pero vamos a empezar en este día con Oseas capítulo 12 y verso 13. Dice la palabra: por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Amén. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué bonito esta parte, porque cabal aquí nos resume, en un verso nos resume todo lo que hizo Moisés. Dice, por un profeta. ¿Quién es ese profeta? Hablando de Moisés. Pero si nosotros vamos a las escrituras, y ahí sí que sé que nuestros hermanos, ustedes pues conocen bastante palabra, ¿quién fue el que hizo subir a Israel de Egipto? ¿Verdad? Fue Moisés, ¿verdad? A través del ángel que lo acompañaba. Pero si nosotros lo vemos desde acá, ¿qué es lo que la palabra nos dice? Incluso el Señor Jesús dice, por un profeta, ¿verdad? El Señor hizo subir al mundo, ¿verdad? O es decir, a todos los pueblos de Egipto, y por un profeta fue guardado. Entonces el Señor Jesús aquí este verso nos habla estrictamente del Señor Jesús, en cuanto a Él vino a reconciliarnos con el Señor, y viene Él y guarda al pueblo, a todos los que creen en Él. Esto, como les digo, lo vamos a ir desarrollando más adelante. Amén. Entonces, vamos ahora, esto lo leímos también un poquito la semana pasada, en Hechos capítulo 7 y verso 35. Dice la palabra: este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante
y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Amén. Entonces, vemos aquí cómo es que la palabra de Dios nos habla el de las dos facetas que tenía, o de los dos propósitos, digámoslo de esta manera, que tenía Moisés, y era ser gobernante y ser libertador. Entonces, fíjense que estas dos facetas se manifiestan en el Señor Jesús, pero vamos hoy a hablar acerca del libertador, porque esta es la faceta que se manifiesta más en el Señor Jesucristo, siendo Él un profeta. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando ustedes vemos, si se recuerdan la semana pasada, hablábamos de que el profeta que había de venir, dice que primero reposaría sobre él ¿qué? El Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de, se me fue, pero sigue siendo los demás espíritus, ¿verdad? Todo se reposarían sobre él. Y dice, he aquí mi siervo sobre el cual he puesto mi espíritu. También dice en Isaías 61, como dice acá, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Oigan, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Amén. Entonces, era lo que les decía, sobre el siervo que iba a venir, ¿verdad? Porque recordemos que esa fue una de las facetas que el Señor vino a hacer. Recordemos que Israel, ¿qué esperaba? Él esperaba un jefe militar, alguien que lo sacara del yugo de esclavitud que tenían los romanos sobre ellos. Bueno, no era esclavitud, pero prácticamente estaban en un yugo. Ellos querían ser libres, ellos querían que las promesas que Moisés se dio acerca de ellos se empezaran a manifestar en ese tiempo. Sin embargo, cabe ahorita mencionar qué hubiera pasado con Israel. Analicemos este punto. ¿Qué hubiera pasado con Israel si ellos, en la condición en la que se encontraban, hubieran recibido todo esto? ¿Será que hubieran llegado a ser la nación que el Señor esperaba? De cierta manera tal vez lo llegarían a ser, pero su orgullo, y aún muchos hubieran muerto a causa de que no respetaban la ley del Señor. Amén. Entonces les digo, era difícil realmente para un hombre como nosotros que pudiéramos, si aún los judíos les costaba, y es que ellos lo recibieron de primera mano de parte del Señor, era difícil que una persona cumpliera a cabalidad los puntos de la ley. Entonces el Señor se manifiesta en ese momento para cumplir la ley, porque dice, yo no vine a abolir la ley, sino ¿para qué? ¿Para qué? Para cumplirla, ¿verdad, hermano? Entonces, el Señor cumple la ley y entonces Él se convierte en aquel por el cual nosotros podemos alcanzar misericordia, ¿verdad? Amén. Entonces, pero como le digo, este sería otro tema, pero vamos al punto en Isaías 61, cabal, donde dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad, dice. Pero me llama la atención porque dice proclamar libertad. Entonces, ¿cómo era la libertad que iba a venir sobre cada una de las personas? ¿A través de qué? ¿Qué es una proclamación? ¿Qué creen ustedes que sea una proclamación? ¿Qué manda? ¿Es una palabra? ¿Qué más? ¿No? Bueno, justamente como dice hermana Yasmin, realmente es a través de palabras, realmente hacer una declaratoria, ¿verdad? Hacer una declaración. Entonces, ¿a través de qué se iba a traer la libertad? A través de la palabra. Entonces, miren qué hermoso, porque si vamos a Juan capítulo 1, ¿qué dice?
En el principio, ¿qué dice? No, vamos a Juan. Vamos a Juan. Vamos a leerlo, ¿sí? Dice, en el principio existía el verbo. ¿Sí ven ahí, verdad? En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y etcétera, ¿verdad? Entonces, vean qué hermoso, porque la libertad que venía hacia nosotros como seres humanos, o a todos, ¿verdad?, era la libertad a través de la palabra de Dios. Entonces, vean aquí la importancia de nosotros recibir al Señor Jesús y su palabra, de recibir prácticamente la palabra del Señor. Entonces, recuerdo yo que nuestro pastor hablaba de esto, creo que fue la semana pasada, cómo es que el Señor viene y a su palabra prácticamente la hace. ¿Cómo es una palabra? Es algo abstracto, ¿verdad? No se puede ver, no se puede palpar, pero el Señor viene y toma al Señor, a su palabra, y le da un cuerpo, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo. Entonces, la libertad que venía era a través de, ahí sí que predicar y predicar, anunciar y predicar, anunciar y predicar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Señor Jesús hacía era eso, predicar. Porque es que muchos se quedaban tal vez tan atónitos cuando el Señor predicaba. Se quedaban diciendo, pero lo vimos la semana pasada, pero ¿y este qué? Como diciendo, ¿y este qué se cree? Si este es el hijo de José. Nosotros conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas. No, él andaba jugando con nosotros cuando era pequeño, pues. Entonces se sorprendían de ello, pero no entendían que Dios era un profeta. Y dice el Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la tierra, Él dijo, Israel, Israel, que matas ¿a qué? A tus profetas, ¿verdad? Entonces les digo, era tremendo lo que sucedía en el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y este era el punto que quería desarrollar así la semana pasada. Y dice aquí, ungimiento de Jesús. Si recuerdan, amados hermanos, hablando de los reyes, los profetas y los sacerdotes, dice la palabra de Dios que eran los únicos a los cuales ¿qué? Se ungían. Amén. Entonces ellos eran los únicos por los cuales se podía venir y verter el aceite sobre ellos para apartarlos para esa función. Amén. Veámoslo de esta manera. Cuando una persona se gradúa, ¿verdad?, cuando una persona alcanza, digamos, ¿cómo se llama esto? El título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad?, uno tiene que hacer todo un proceso, ¿verdad? Pero cuando tiene todo ese proceso, uno se le inviste, ¿verdad? Se le da una investidura que lo acredita como un abogado prácticamente. ¿Sí o no, Daniel? Y eso sucede también incluso hasta con contadores. Sucede también con arquitectos, con ingenieros, con doctores, ¿verdad? Hasta incluso los doctores tienen un juramento, ¿verdad? El juramento hipocrático. Entonces, de la misma manera, amados hermanos, se les daba una investidura que los facultaba, ¿verdad?, como un rey, como un profeta o como un sacerdote. Sin embargo, alguien me dirá, hermano, pero al Señor Jesús no lo ungieron de esa manera. Tal vez no físicamente, aunque sí, pero espiritualmente sí fue ungido. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 3 y verso 11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Este es Juan. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. A esta parte póngale atención porque lo vamos a desarrollar más adelante. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible, dice. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió.
Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Gracias, Yasmin. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he, ¿qué dice? Complacido. ¿Verdad? Entonces ese es el ungimiento del Señor Jesús. O sea, vean, les digo yo, por eso les decía, o sea, ¿fue algo físico? Tal vez no, pero sí, porque se manifestó, se vio. Entonces, vean cómo es que el Señor viene. Fue el mismo Señor el que unge al Señor Jesús. Es decir, el Padre viene y unge a su Hijo como un profeta. Es decir, derrama el Espíritu Santo sobre él para habilitarlo. Aunque él era Dios, bueno, más bien, aunque él es Dios, no fungió tal vez como tal durante los años anteriores. Pero cuando empezó su ministerio cabal en este punto, amados hermanos, vemos que aquí recibe esa habilitación. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, recibimos el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué recibimos? Una habilitación. ¿Pero para qué? Ahí está el punto. Entonces, ahí se los dejo de tarea a ustedes, hermanos. Amén. Lucas 4:14 dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Verdad? Verso 24. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra, sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue, dice. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Es tremendo porque aún así se ve cómo es que la dureza del pueblo de Israel, pero también veo ahí sí que propósito en esto. El pueblo de Israel pues era duro de servir, nosotros lo conocemos. Pero si el pueblo de Israel hubiera sido duro, no hubiera sido duro de servir, ¿será que nosotros hubiéramos alcanzado las mismas promesas que Abraham, Isaac y Jacob? No. Así como ahorita lo estamos haciendo, no. Habríamos que pasar por un proceso para llegar a poder recibir o ser contado junto a ellos dentro del pueblo de Israel. Entonces, es interesante de ver, porque los profetas poderosos de los que habla aquí, de Elías y de Eliseo, saben que cabalmente representa las figuras que se manejaban en el Antiguo Testamento, que hablaban también del Señor Jesucristo. Entonces les pregunto, ¿el Señor Jesús sanó leprosos? Sí, ¿verdad? ¿Proveyó alimento? También. Entonces vean cómo es que
el ministerio profético que se habla en el Antiguo Testamento, también ahí sí que el Señor Jesús se convierte en el eslabón que une tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y entonces ahora les pregunto, ¿será que es necesario manifestar el ministerio profético dentro de la iglesia? Amén. Claro que hay que manifestarlo, pero no nosotros, sino que nosotros ahí sí que debemos estar dispuestos para que ese ministerio se manifieste. ¿Saben por qué? Porque en el último tiempo se han de levantar muchos diciendo: somos profetas, somos Cristo. Pero el Señor nos advirtió diciendo: tengan cuidado, no vayan ahí. Amén. Entonces es importante que nosotros veamos realmente la bendición que está aquí encerrada. Porque dice la palabra de Dios acá, ¿verdad? Que fue, ¿a dónde fue? Fue a dónde? A Sarepta y a un sirio. Esas naciones que eran, bueno, primero, ¿será que eran parte de Israel? No. ¿Qué eran? Eran gentiles. Entonces es que mire, pues es que es tan bello el Señor, porque desde antes nos anuncia la entrada de nosotros, el pueblo gentil, a través del ministerio profético. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Entonces, perdón. Entonces, eso es importante que nosotros lo veamos, porque entonces ahora nos toca que entender lo siguiente: el ministerio profético de Cristo. Entonces, recuerden, amados hermanos, que Moisés, cuando subió al monte y tomó las leyes, ¿verdad? Ahí están pues distribuidas a lo largo de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Ahí están distribuidas todas las leyes, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y se ven y se ve algo importante, pero vamos a leerlo, y tal vez los hermanos de allá atrás me alistan un micrófono, solo termino de leer, ¿verdad? Dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, oigan bien: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por a causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bonito, ¿verdad? Es bonito. Pero fíjense que esta parte dice: el Señor Jesús subió a un monte, y dice que desde el monte, el Moisés, ¿verdad? Es desde el monte, Moisés enseñaba al pueblo. Se paraba, ahí sí que se subía al monte y empezaba a decir: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es, ¿verdad? Entonces, él se paraba y les enseñaba y les decía: esta es la ley del Señor. Esta es la ley del Señor, procura guárdala en tu corazón, átala, y etcétera, ¿verdad? Pero entonces, cabalmente, vamos al Deuteronomio capítulo 28. Allí necesito el micrófono, hermanos. Entonces, alguien que tenga su Biblia, hermanos, que me haga el favor de buscarlo. Y si no, como dijeron por ahí, hacer que sea un cristiano. Amén. Deuteronomio, creo que aquí está. Deuteronomio capítulo 28 y verso 1. Tal vez me puede leer los primeros versículos, por favor. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas
estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de Amén. amasar. Amén. Ahí está. Gracias, Jan. Entonces, esto, amados hermanos, prácticamente estas son las bienaventuranzas del Señor, las que estábamos hablando antes. Pero lo que estaba leyendo Yasmin era acerca de las bendiciones que vendrían a causa de la obediencia. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, Moisés se convierte en un prototipo tan exacto, les digo yo, casi tan similar del Señor Jesucristo, porque aquí se vuelve a cumplir. Entonces, para los que están anotando, esto hace referencia de Mateo 5, ¿verdad? Deuteronomio 28, Levítico 26 y Deuteronomio capítulo 7 del 13 al 24. Amén. Sigamos leyendo, porque así vamos a leer bastante hoy, hermanos. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada? ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa, dice. Amén. Entonces, eso es importante, porque si nosotros regresamos a lo que leía Yasmin, cabal en Deuteronomio capítulo 28, pero en el verso 1 dice, aquí está, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Eso es importante, porque Israel ese era el punto a donde tenía que llegar. En su momento llegará tal vez, pero hablando de la amada del Señor, se convierte en eso, en esa ciudad puesta en lo alto que tiene que alumbrar. Pero para que la amada alumbre, digámoslo de esta manera, ¿quiénes tienen que alumbrar primero? ¿Quiénes tienen que alumbrar primero? Nosotros. Entonces es necesario que en nosotros venga la luz del Señor Jesucristo, porque dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Pero dice también el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces Él viene y deposita eso sobre nosotros, para que también nosotros alumbremos juntamente con Él. ¿Para qué? Para ser guías, porque una de las cosas que también hacían los profetas era llevar luz al pueblo de Israel. Amén. Bueno, vamos a hacerlo esto sí de manera rápida. Instruyó acerca de los mandamientos, ¿verdad? Mateo 5:21. ¿Habéis oído? No matarás. Y dice, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga, perdón la palabra, idiota, será reo del infierno de fuego. Amén. Interesante esto, porque el Señor Jesús, como digo, no vino a abolir la ley. Aquí aumentó. Porque ya no estamos hablando de cuestiones físicas, sino estamos hablando de cuestiones ¿qué? Internas, de nuestro yo, cosas que suceden. Mateo 5:27. Habéis oído, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Ya vieron? Cuestiones internas. 5:31. También dijo, cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. ¿Ya vieron? Entonces, no soy yo. Pero el Señor, les digo yo, o sea, trasciende realmente los mandamientos del Señor y los hace que nosotros realmente sean escritos en nuestro corazón. Y dice 5:43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Tremendo esto, ¿verdad, hermanos? Como dijeron por ahí, chilero. Y es que es tremendo, hermanos, porque fíjense que desde Mateo capítulo 5, ¿verdad? Desde el verso 1 hasta Mateo capítulo 7 y verso 28 y 29, hasta acá termina el Sermón del Monte. Si ustedes lo pueden leer, amados hermanos, ahí en casita, y también para los que nos ven, nos están escuchando, les digo yo, amados hermanos, tómense su tiempo y mediten acerca de cada una de las cosas que el Señor dice, y son realmente tremendas. Entonces dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces les digo yo, ¿será que se manifestó el Señor Jesús era el Hijo de Dios? Aquí no hay duda, hermanos, aquí no hay duda. Vamos, Mateo 11:1, vamos a leer bastante Mateo hoy. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, dice. Entonces, este punto, amados hermanos, en Mateo capítulo 11, verso 1, vimos que primero el Señor, ¿qué vino a hacer? Lo primero que vimos en Mateo 5, ¿qué fue? Enseñar. Él estaba enseñando, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿y ahora qué está haciendo? Está haciendo los milagros. Entonces, aquí lo que está haciendo es abriendo los ojos del pueblo. Entonces, el trabajo de un profeta, hermanos, es enseñar. No solo es venir y profetizar, eso no es parte de eso, sino que también conlleva el abrir los ojos del pueblo, enseñarle al pueblo, ¿verdad? Y esto lo hablaba nuestro pastor la vez anterior, ¿verdad? Que un profeta, según lo que nos enseñaba, ¿verdad? Él abre los ojos al pueblo, enseña al pueblo, da de comer al pueblo, y lo importante es muestra el corazón de Dios. Entonces, si nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir los ojos, enseñar al pueblo, dar de comer al pueblo y mostrar el corazón de Dios. Yo sé que algunos pues tal vez estamos siendo preparados en este sentido, pero, amados hermanos, no debemos dudar, porque dice, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. En otra versión dice, bienaventurado es el que no duda de mí. Entonces no debemos dudar acerca de lo que el Señor ha puesto en nosotros. Tal vez ha sido un sentir, te lo digo yo, aquí está tu pastor, aquí está el pastor para que tú vengas, mire, fíjese que tengo esto y esto y esto, y Él te guiará. O incluso ahí están los hermanos ancianos, o incluso los encargados de grupo, ¿verdad? Todo esto, pues, amados hermanos, les digo yo, es porque el Señor ha puesto eso en nosotros. Amén. Mateo 14:14 dice, esto es importante. Mateo 14:14, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron.
lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso es un milagro extraordinario, ¿verdad? Pero este milagro ¿no le suena de algún lugar? De casualidad en el Antiguo Testamento. Micrófono, por favor. Mande. Eliseo son. Exacto. Ahí está, muy bien. Gracias. La viuda. ¿Qué pasó con la viuda? A ver. ¿Qué pasó con la viuda? Micrófono. Aquí está hermana Karen. Actívese con el micrófono, hermano. Que era un tiempo de gran escasez. Uh-huh. Y el esposo de esta mujer murió, entonces era una viuda. Y tenían deudas que pagar. Y en ese entonces se acostumbraba que si el esposo moría y tenía hijos, los hijos eran los que pagaban las deudas del padre, ¿verdad? Entonces cuando llegó Eliseo con la viuda, le preguntó qué tenía y ella le dijo que solo un poquito de harina y de aceite, y que después de eso iba a hacer una torta y que se iba a morir junto con sus hijos, sí. ¿verdad? Entonces, Perdón, ahí me mezcló dos. Ay, perdón. Pero sí, está bien. Realmente, cabalmente son esos dos los que yo quiero mencionar. Ajá. Esta calidad, hermana Karen. Entonces, les digo yo, es interesante ver porque ¿será que se multiplicó aquí el milagro que hizo el Señor? Por supuesto, aquí hasta carnita le dieron. Entonces, fíjense, hermanos, de que es glorioso verlo. Es glorioso ver que en el Señor Jesús se aumenta todo. En el Señor Jesús se multiplica todo. Entonces, fíjense que es importante, pero una de lo que manifiesta también la unción profética, ¿qué es? La multiplicación. Con el aceite, como decía la hermana, de los acreedores, él dijo, presta vasijas, le dice, vende y de lo que sobre podrás vivir tú y tus hijos, le dijo. Y empezaron a traer vasijas, ¿verdad? Otra, fíjate que ya no hay, cesó el aceite. Va. La otra, el Señor mandó a Elías con una viuda de Sarepta y le dijo, mira, haceme una mi tortita y un poquito de un vasito de agua. Fíjate que yo no puedo, le dijo, yo no puedo porque lo único que tengo ya es lo último, yo solo eso me voy a comer y después esperaremos morir, le dijo la viuda. Entonces vino Elías y le dijo, el aceite y la harina no cesará. Entonces lo que sucedió aquí, hermanos, es eso, que realmente no va a cesar esa multiplicación que viene de parte de la unción. Amén. Bueno, y aquí viene esa multiplicación, porque es Jesús y los dones. Este punto lo platicamos la semana pasada, ¿se recuerda? Pero lo vimos así rapidito. Don de palabra de sabiduría, Juan capítulo 8 verso 1 al 11, ¿verdad? Esta es la mujer adúltera. ¿Se recuerdan de él? Una mujer sorprendida en adulterio y lo llevan ante el Señor y le dice, bueno, ¿qué dice la ley de Moisés? Entonces el Señor le dice, mira, les dice a todos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿verdad? Y siguieron lo que estaba haciendo. Entonces uno a uno se fueron yendo, dice la palabra, ¿verdad? A causa de su conciencia, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, ¿y dónde están los que te acusaban? Ninguno me ha condenado, le dijo. Pues ni yo te condeno, vete y no peques más, le dijo. Palabra de conocimiento, la samaritana, eso también lo hablamos la semana pasada. ¿Qué pasó con la samaritana? Sí, cabal, como dice hermana Karen aquí, le sacó sus verdades, ¿verdad? Y pues no es que el don se manifieste de esta manera, pues, pero de a grosso modo de verla, pues tal vez sí. Entonces la palabra de conocimiento es esto, realmente la revelación que da el Señor acerca de situaciones que se están dando. Es algo tremendo. Porque cuando le dijo, llama a tu marido, fíjate que yo no tengo marido. Pues bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Tremendo. Entonces, don de sanidad, el ciego nacimiento, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que vino y el Señor lo sanó y le dijeron, ¿y quién te ha sanado?
Y todavía le fueron a interrogar a sus padres. ¿Y quién lo sanó? Pues no sé, ya tiene edad. ¿Y quién te sanó? Le volvieron a preguntar. Pues no sé, creo que fue profeta, dijo, no sé, le dijo. Entonces, es interesante ver el don de milagros, la viuda de Naín. ¿Se recuerdan lo que sucedió con la viuda de Naín? Dice que cuando ella vio el féretro, dice que lo detuvo, puso su mano y le dijo, levántate. Y el muchacho se levantó. Entonces todos se quedaron admirados, porque dijo, un profeta de los antiguos está con nosotros, y el Señor Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, vean que el ministerio del Señor Jesús en la tierra fue un ministerio profético. Entonces, si nosotros buscamos un sustento en la palabra de Dios acerca de que si en este tiempo deben existir profetas, ahí está el Señor Jesús. Si alguien me dice, no, es que ya no hay profetas, que no sé qué, ¿y el Señor Jesús qué? No, es que es distinto porque Él era el Hijo de Dios. Y no a nosotros, no dice la palabra, que a todos los que hemos creído en Él nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Quién nos limita que podamos realmente recibir y acrecentar esa unción y el crecer del Espíritu en nosotros? ¿Quién nos limita? Nadie. Nadie, hermanos. Amén. Entonces, y este es el que nos interesa, ¿verdad? Don de profecía. Amén. Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Entonces, les digo, fueron muchas cosas las que el Señor dijo. Cosas que están realmente encerradas en la palabra de Dios. Y esto lo vamos a hacer así rapidito. Esas fueron algunas de las cosas por las que el Señor profetizó. Las puse así porque si nos ponemos a analizar cada una creo que no nos daría tiempo. Profetizó su propia pasión y muerte. Mateo 16, 21 al 23. Que sería entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Mateo 20, 18, 25, 57 y Marcos 10, 64. Lo entregarían a los gentiles, los cuales se burlarían de él, lo azotarían y lo crucificarían. Mateo 20, 19, Mateo 27, 26 y ahí sigue, ¿verdad? La traición de Judas, ¿verdad? Sí, sigue la negación de Pedro. Ahí están los versículos. Su sufrimiento, la huida de los discípulos durante la pasión, honra futura a Magdalena. ¿Se recuerdan de Magdalena? ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó? Micrófono. Nos activan los hermanos con los micrófonos. Perdón, si mal no estoy, el Señor la redimió, ¿verdad? Y luego ella se volvió su discípula, y ella junto con María fueron las que llevaron la la nueva buena a todos de que Él había resucitado. Y la honra es que no fue a varón al que se le reveló esto, sino que fue a ella, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Estrellita la hermana. Muy bien, es exactamente lo que dice la hermana. Pero hay un acontecimiento antes, fíjese, y es cuando ella unge al Señor. ¿Se recuerda? Entonces, lo que ella ha hecho, dice, muchos hablarán de ello. Y hoy, ¿verdad? Siendo domingo 18 de abril, hablamos todavía de ello. Amén. Entonces, ¿será que se cumplió la profecía del Señor? Amén. Entonces dice, las persecuciones que padecerían después de su muerte, los milagros que harían en su nombre. Predijo además la conversión de los gentiles, la predicación del evangelio en todo el mundo, la permanencia de la iglesia hasta el fin de los siglos. Y eso es importante, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 16, verso 18, por favor, que alguien me apoye ahí. (16, 18)
Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, gracias, Jan. Eso es lo que quería hablar. Entonces, ¿cómo dice la permanencia de la iglesia hasta el fin de los siglos? Dice. Entonces, ¿cómo es de que ni aún las cuestiones de las tinieblas pueden prevalecer contra la amada del Señor? Y eso, amado hermano, nunca lo olvides. Tenlo siempre presente. El enemigo te va a venir a querer, perdón la expresión, pero botar los dientes. Porque él dice que él vino a robar, matar y destruir, porque eso quiere hacer. Pero la amada del Señor no puede ser echada afuera. No puede ser eso, porque el Señor la galardonó. Amén. Dice, la aparición de los falsos cristianos, la destrucción de Jerusalén. Y esto sucedió en el 70 después de Cristo, y la ciudad y el templo de Jerusalén. ¿Se recuerdan de eso? Eso es hasta histórico es. Entonces, Lucas capítulo 13 y verso 33. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy y mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y eso también fue una profecía. Porque más adelante, cuando el Señor desciende a Jerusalén, sube a Jerusalén, dice, ¿cómo fue el relato? A mí me encanta ese relato, hermano, le soy sincero, porque le dice a sus discípulos, vayan y van a encontrar esto, van a encontrar un pollino de asna, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y dice que ellos pusieron sus mantos para que él se sentara sobre él, y dice, Israel, dice, o sea, Jerusalén dice, ve tu rey que viene manso y humilde, dice, y entonces justamente, ¿qué cantaban las muchedumbres? ¿Qué cantaban las multitudes? Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana ese. Entonces esa expresión Hosana habla de eso de sálvanos, ¿verdad? Entonces cuando se cumplió esa parte, yo me imagino que algunos se han de haber recordado del día que dijo estas palabras. Entonces, ¿será que era de temer al Señor Jesús? Tremendo, dijeron por ahí. Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Entonces, sigamos avanzando, ¿verdad? Por causa de tiempo. Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Y esta es el Espíritu Santo. Pero es una profecía sumamente hermosa, porque dicen, es decir, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice. Amén. Entonces esto se convierte en una profecía aún para nuestro tiempo, que aún hoy en día se sigue cumpliendo. El Señor mandó a un consolador, quien es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo fue? Ya vamos a ir, que lo quiero desarrollar bien. Mateo 20:19.
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Amén. Tremendo esto, ¿verdad, hermanos? Es realmente tan tremendo. Y es que me llena tanto mi corazón todo esto, hermanos, porque justamente como iglesia es el papel que debemos de desarrollar. Ir y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Amén. Ok, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Porque si nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, Él pondrá las palabras que habremos de decir. El Señor Jesús lo dijo, que cuando estuviéramos de frente, qué sé yo, de reyes, de personas de renombre, que no tuviéramos temor, porque en ese momento el Espíritu nos daría las palabras que habremos de decir. O sea, les digo, este tema nosotros podemos pasar estudiándolo todo el mes y no lo agotamos, porque es tan grande. Entonces, dice aquí en lo que sucede, llegó el tiempo en el cual el Señor resucitó y se presentó. ¿Se cumplió la profecía acerca de que Él resucitaría? Sí, se cumplió. Entonces, cuando el Señor se presenta ante ellos, ¿qué fue lo que les dice? Paz. ¿Por qué les dijo paz? Lo leímos, ellos tenían miedo. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros recibimos un espíritu ¿de qué? De temor, sino ¿de qué? De poder y dominio propio, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el espíritu que nosotros recibimos? El Espíritu Santo del Señor. Ese es el espíritu realmente, hermanos, el cual como hablamos, te embiste de esa unción profética. Es el Espíritu Santo. No es como dicen, vení y te vamos a dar tu cartoncito y eso te va a habilitar como profeta. No. Es el Espíritu Santo, es el Padre el cual, si te dio un llamado profético, el Señor lo va a habilitar en ti. Aunque tal vez no tengas un llamado estrictamente profético, puedes aún fungir en esa unción, porque el Espíritu Santo tiene esa habilidad. Entonces, Hechos 2.1, vamos rápido, hermanos, porque ya se me agotó el tiempo casi. Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, les digo, amados hermanos, ¿se cumplió la promesa acerca del Espíritu Santo en ellos? Amén. ¿En nosotros? Amén. Amén. Entonces, no contristemos al Espíritu, hermanos. Más bien permitámosle que crezca y que nos revista y sí que de la majestad del Señor, ¿verdad? O sea, como es, que Él crezca y yo mengue. Amén. Primera de Juan, se me fue el 1 ahí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Amén. Va. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. El que niega al Padre
y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Entonces la unción que viene de parte del Señor nos hace ¿qué? Permanecer en Él. Y aquello que nos aleja, ¿qué es? Es mentira. Es mentira, hermano. Y entonces ese es el espíritu del anticristo. El que se aleja, el que se aparta del Señor. Y no dice, o sea, no tiene ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Todo, si los niega, no es de nosotros, no es de Cristo. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que si tú tienes el Espíritu de Dios y tienes una palabra de parte del Señor, dala. Pero como les decía la semana pasada, no metas tu alma en ello, no metas tu propia concupiscencia. ¿Por qué? Porque una profecía, ¿cómo se debe dar? De pie y clara. Se tiene que decir de esa manera. Se tiene que uno poner de pie. Por eso es de que digamos, a veces es el Señor el que, digamos, cuando lo he hecho, el Señor me llena tanto, pero como a veces yo me tengo que contener, entonces grito, porque es la fuerza que el Señor me ha dado, ¿verdad? Entonces el Señor nos da, así que es como una olla de presión. Se llena, se llena, se llena y se llena. Y si no quitamos ese tapón, ¿verdad? Los frijoles quedan en toda la pared y en el techo, ¿verdad? Pero así que nosotros, amados hermanos, debemos de quitar ese miedo, que sería ese tapón que a veces tenemos. Amén. Y con este termino. Con este me despido, dijeron por ahí. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, si tú has recibido ese es el espíritu de la profecía, tienes el testimonio de Jesús en ti. Porque cada una de las profecías te hablan del Señor Jesús. Para edificar, para exhortar. ¿Y para qué más? Consolar. Entonces, amados hermanos, eso es lo que tiene que llevar acompañado una profecía. Y era lo que Jesús hacía. El Señor exhortaba, el Señor consolaba, el Señor instruía. Entonces, ¿será que era Jesús un profeta? Amén, sí lo era. Así que, amados hermanos, quisiera hacer preguntas, pero nos queda un minuto. Entonces, si tienen dudas, háganmelas saber. Se las voy a contestar despuesito o en el transcurso de la semana. También, amados, a los que nos ven a través de los medios, les digo, si tienen dudas, por favor, envíennoslas. Nosotros estaremos gustosos de poder contestarles y también de poder saludarles. Amén. Así que pónganse de pie, amados hermanos, vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Padre glorioso que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra, por tu misericordia
Y porque hoy, bendito Jesús, tú has traído sobre nosotros esa palabra fresca, Padre Santo, esa unción sobre nosotros.